Lectura crítica, como concepto, hace referencia a las actividades que hacemos. Es un proceso que permite descubrir ideas, que permite descubrir información que está en un texto escrito. En otras palabras, este proceso de lectura crítica implica hacer análisis, hacer reflexión y a su vez ser activo con nuestro pensamiento. Esto implica que tendremos que entender lo que está escrito, ¿sí? Y lo que está escrito se dificulta para entenderlo, para analizarlo, para reflexionarlo, si es que las ideas están escritas con muchas palabras. Es decir, si las ideas escritas en términos de oraciones y enunciados son muy largos, es muy difícil que el cerebro nos ayude a entender, a ser analíticos, a ser reflexivos y a ser activos. Y no podremos aseverar que hicimos una lectura crítica si no complementamos esa parte de análisis, de reflexión, de ser activos, con el asunto de esto, de que de veras comprendemos lo que está escrito en su totalidad. Es decir, que entendemos el mensaje implícito al contenido, más allá de lo que está con esos vocablos, con esos lexemas, con esas palabras, ¿verdad? Porque quiere decir que si lo que pretendemos es ser, después de ser analíticos y reflexivos, es que podremos actuar, es decir, quiere decir que entendemos a cabalidad lo que está escrito y somos capaces de transmitir esa idea con nuestro propio vocabulario. Es decir, quiere decir que nosotros podremos hacer aseveraciones, tomamos como alimento eso que leímos, y quiere decir que somos capaces de emitir un juicio fundamentado. Entonces, no podremos hacer crítica alguna sobre lo que está escrito si es que realmente no comprendemos a cabalidad las ideas, la información que está en un documento completo, en párrafos o simplemente en oraciones y enunciados. Eso es lectura crítica, entender lo que está escrito a cabalidad. Cuando logramos comprender realmente lo que está escrito, entonces podremos retomar la idea del autor, de los autores con responsabilidad. Ello implica entonces que podremos escribir las mismas ideas, pero con nuestro propio vocabulario. Quiere decir que ya ejercimos pensamiento crítico, ¿verdad? En otras palabras, no se puede ejercer pensamiento crítico si antes no practicamos lectura crítica. Y resulta que, pues, para de veras entender una idea, si encontramos un vocablo, una palabra, un lexema que no entendemos, debemos echarnos un clavadito a un diccionario para entender el concepto de esa palabra o la definición de esa palabra. Siempre hay que estar dispuestos a aprender cada día. Cuando tomemos un documento, si hay vocabulario que no entendemos, si hay palabras que no entendemos, vale la pena consultar su definición, el concepto, el término, ¿verdad? Porque la mejor manera de demostrar que sabemos leer de manera crítica y que sabemos pensar de manera crítica es que somos capaces de escribir las ideas que comprendimos con nuestro propio vocabulario, con nuestro propio estilo. Y ello se conoce como parafraseo. Pero no se trata de copiar y pegar. Se trata de escribir. Antes era arrastrar el lápiz, arrastrar la pluma. Ahora es dar teclazos en la computadora. Esto del parafraseo se ha perdido en los años recientes, y me refiero ahora con la modernidad, ahora porque tenemos a nuestra disposición muchas bases de datos,
Tenemos disponibles muchos documentos en formato fácilmente copiable y pegable en un archivo nuevo. Copy-paste en inglés le llamamos. Y entonces hemos perdido las capacidades, las competencias de pensamiento crítico, de lectura crítica, de pensamiento crítico y de parafraseo correcto. Hay diferentes tipos de parafraseo. El más sencillo es el parafraseo mecánico y consiste en usar sinónimos en los sustantivos o bien usar frases y expresiones alternas, ¿verdad? Es decir, tomamos la idea que leímos y la escribimos con nuestro propio estilo, pero con cambios mínimos. Es decir, con cambiar una sola palabra, 2 o 3, lo menos que se pueda. Eso es parafraseo mecánico. Otro parafraseo es el constructivo y consiste en escribir una oración o bien un enunciado, pero totalmente diferente al que leímos de manera crítica, sobre el que estamos ejerciendo pensamiento crítico y demostrándole a través de la escritura de la redacción. Pero debemos expresar la misma idea, el mismo significado. Esto no es tan sencillo. Lo más sencillo es el parafraseo mecánico. Y luego tendremos la paráfrasis exacta, ¿verdad? Pero la paráfrasis exacta quiere decir de veras, ¿verdad? En el tenor de lo que viene siendo una paráfrasis constructiva, que somos nosotros capaces no solo de retomar una idea, sino 2 o más, y escribirlas en una idea más completa. Es decir, retomamos 2 ideas porque comprendemos las 2 a cabalidad, a las 2 cuando menos, o pueden ser más, y luego hacer una síntesis en una sola idea a manera de una sola oración o un enunciado. Ese parafraseo es más complejo y difícil de lograr. Y para ello tendremos de veras que ser lectores ávidos, que ser lectores avesados. No es sencillo, debe quedar claro. ¿Qué tendremos que hacer entonces si es que queremos ser muy buenos escritores, muy buenos redactores de documentos técnicos científicos? Bueno, leer mucho, pero leer con base en eso que llamamos lectura crítica y ejercer pensamiento crítico sobre lo que estamos leyendo. Es decir, estar convencidos per se de que entendemos, que comprendemos a cabalidad lo que estamos leyendo. Si no entendemos algunas palabras, pues bueno, insisto, ahí están a la mano diccionarios de sinónimos, de antónimos, o bien simplemente de conceptos, términos, y hay que echar mano de ellos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya practicamos la paráfrasis, ya sea mecánica o una más compleja, ¿verdad? Una constructiva, pues bueno, es bueno releer lo que escribimos tantas veces sea necesario para entender que sí fuimos capaces de retomar la idea y la estamos transmitiendo en la forma como estamos escribiéndola ahora, con nuestro propio estilo. Eso es parafraseo. Ello implica entonces que podremos hacer enmiendas para mejorar lo que estamos escribiendo. A final de cuentas, tendremos que reflejar el significado de la idea original, de la idea fuente, pero pretendiendo que no sea prácticamente la misma. Ahora está de moda ahorita el asunto de hacer uso de algunas aplicaciones, algunos programas para identificar lo que se da en llamar plagio. Yo no me atrevo a tanto, porque bueno, el plagio no es permitido, pero sí la copia exacta, la transmisión exacta de la idea, tal cual está, entrecomillada y citando la fuente, y eso no es vicio alguno ni está penado, ¿verdad? Entonces, yo no soy muy dado a usar el concepto o la palabra plagio porque no la considero pertinente. Pero en fin, lo que sí, algún software como Identica y Turnitin nos arrojan a manera de producto es el porcentaje de palabras similares de fuentes del texto que estamos involucrando en un documento, pero no nos indican tácitamente que eso es plagio. Es una mala interpretación de los resultados que nos arrojan
Authenticate y Turnitin. Esos softwares arrojan como producto porcentaje de palabras similares de diversas fuentes. Entonces, uno tiene que ser y actuar con base en valores, en ética, en profesionalismo, y tratando de, insisto, practicar lectura y pensamiento críticos y realizar la redacción con un parafraseo correcto. Aquí está un ejemplo para no hacernos la vida tan complicada. Vean ustedes el texto original. Es el sujeto, es el verbo y el resto es el complemento. Esto es una oración, es un enunciado porque después de la primera coma hay más elementos, ¿verdad? Con respecto a lo que está anteriormente, teniendo como objetivo, pues, que el agua es imprescindible para los seres vivos en general, para las plantas, los animales y el hombre. Si nos pidieran a nosotros parafrasear esta idea, vean ustedes, abajo tenemos la misma idea, con palabras un tanto diferentes, pero más corta. Esto implica que la idea original se comprendió a cabalidad, se comprendió muy bien, porque fuimos capaces de escribirla con una oración mucho más corta. Esta es una oración breve, directa, concisa, ¿verdad? El agua es importante para los seres vivos, porque resulta que las plantas, los animales y el hombre son seres vivos. Y si sustituimos un elemento primordial para la vida con tan solo la palabra importante, porque resulta que plantas, animales y hombres son seres vivos. Y dice importante, bueno, es porque el elemento agua es realmente relevante para estos tres tipos de seres vivos. Esto es paráfrasis. Espero haberme dado a entender con lo que es paráfrasis y que nos olvidemos entonces de querer escribir cuando estamos parafraseando con enunciados y con enunciados y oraciones más largas. Esa no es la idea. La idea principal en comunicación técnico-científica es que las ideas sean lo más breves, lo más directas, lo más cortas posibles. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos los integrantes de los cuerpos editoriales y revisores de comunicaciones técnico-científicas es que precisamente las contribuciones están de veras conformadas con muchísimas ideas a manera de enunciados larguísimos, de renglones y renglones, como si fueran párrafos. Y eso es uno de los errores más comunes que nos encontramos los editores y los revisores de comunicaciones científicas. Un aspecto que también se descuida mucho en ese tipo de contribuciones es el orden de las palabras. En español, en el castellano, yo estoy seguro que a todos nos enseñaron por allá en el sistema de educación elemental que tenemos diferentes tipos de palabras. Sustantivos, pronombres, nombres propios, los podemos usar como sujetos en una oración y en un enunciado. Sabemos que los verbos se pueden expresar en diferentes tiempos y que adjetivos, adverbios, interjecciones, sustantivos, adverbios, los podremos usar en el complemento. Sin embargo, yo creo que hace mucho que no nos echamos un clavado en lo que son los tipos de palabras de nuestro idioma, el castellano, y como que nos hemos perdido. También nos hemos perdido en el sentido de que lo más común en las contribuciones que llegan a las revistas científicas y en particular a la revista Chapingo Series Zonas Áridas, es que los autores acostumbran ubicar los modificadores, los adjetivos antes de los sustantivos que modifican. Y otro error muy común es que omiten el sujeto
y esto es particularmente relevante en la sección de materiales y métodos, la gran mayoría de los autores inician las ideas en esta sección de materiales y métodos con el verbo, omitiendo el sujeto. Y eso es un error gravísimo. Cuando los traductores, por ejemplo, que nos apoyan en Chapingo y muy particularmente uno cuyo que sí es nativo de un país anglosajón, precisamente nos critica mucho a los editores porque pasamos las contribuciones con este gravísimo error de que autorizamos, aceptamos los documentos para que se publiquen, cuando en esta sección particular está plagada de oraciones sin sujeto. Y eso es un error. Además del error que ya comenté, de el orden de otro tipo de palabras como son los modificadores. Los ubicamos antes del sustantivo que modifican cuando es al revés. Mientras que en inglés los modificadores se ubican antes del sustantivo que modifican. Y muchas veces, como nuestras fuentes son documentos en inglés, entonces pues nosotros pues también ubicamos, quizás por esa razón, los modificadores antes de los sustantivos que modifican, pero insisto, en castellano eso es un error.